Días para todos, que Dios les continúe bendiciendo. También queremos agradecer por el ministerio de los jóvenes que nos ayudan a seguir adelante. Hoy vamos a seguir esta serie para hablar de la importancia de ser parte de una iglesia. Y tengo una pregunta: ¿qué hace que una iglesia sea en verdad atractiva? ¿Qué hace que una iglesia sea atractiva, atrayente? Vamos a orar, pidiendo al Señor que nos ayude a entender qué hace que una iglesia sea atractiva. Padre, bendecimos tu nombre, queremos agradecer por este tiempo de alabanza, y ahora que vamos al consejo de tu palabra, oramos para que nos ayudes, nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Cuando dice la pregunta ¿qué hace a una iglesia ser atractiva?, tengo una respuesta para todos. No hay nada más eficaz y más importante que haga atractiva a una iglesia que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay nada más atractivo en una iglesia, o mejor dicho, una iglesia es atractiva por el hecho de que esa iglesia se mantiene firme en el Evangelio de Cristo. Es una iglesia que solo el Evangelio y nada más que el Evangelio es lo más importante en la vida de esa iglesia. Si una iglesia no entiende lo que es el Evangelio, si los creyentes no entienden lo que es el Evangelio, les va a costar, les va a ser mucho más difícil entender la importancia de ser parte de una congregación. Necesitamos clarificar para nosotros, tener un entendimiento correcto bíblico de lo que es el Evangelio. Y aquí entonces la otra pregunta: ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es la razón del Evangelio? Y tendríamos que ir a la historia del Antiguo Testamento para mirar que nuestro Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos, es decir, Dios siempre que va a ejecutar algo a través de la historia, hizo un compromiso con alguien, y de ese compromiso se deriva la importancia del Evangelio. Cuando miramos los pactos que Dios ha hecho en la historia, tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento para entender el primer pacto en la historia que Dios hace con un hombre llamado Noé. Y la Biblia en Génesis nos muestra que Dios usó a Noé para salvar a la raza humana. Una familia fue salva, y con ese hombre Dios estableció un pacto. Y una de las cosas que Dios dijo a Noé es que él no iba a destruir más la tierra en aguas, y estableció su pacto en el cielo, que nosotros lo conocemos como el arco iris. Interesante, ¿no? El arco iris no es algo común. Imagínate la idea del cazador. Piense en un arco. ¿Hacia dónde apunta la flecha que se puede tirar con el arco? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera, ¿verdad? Cuando miras el arco iris en el cielo, ¿hacia dónde está apuntando la flecha? Hacia arriba, porque el arco está así, y eso tiene un simbolismo. Significa que Dios hizo un pacto con el hombre de que nunca más iba a destruir la tierra en agua, y el arco está apuntando hacia Dios en señal de que Dios, si traspasa su pacto, él mismo será herido por lo que prometió y no cumplió. Sabemos que no va a suceder, pero es una señal
de que cada vez que Dios hace algo, Él lo va a cumplir. Amén. El otro pacto que miramos en la Biblia es el pacto abrahámico, el pacto con Abraham. Dios estableció su pacto con Abraham y le prometió 3 cosas. Número 1, que iba a tener un hijo. Número 2, que su familia iba a ser grande. Número 3, que no solo su familia iba a ser grande, sino que las naciones serían bendecidas en Abraham. Amén. Y allí está, pudiéramos decir, parte de lo que llamamos el prototipo del Evangelio. Es decir, ya comenzamos a mirar un vislumbre de lo que iba Dios a hacer. Es decir, Dios iba a salvar a las naciones y le dio esa promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Aleluya. De manera que cuando miramos la historia, encontramos que Dios en verdad está fundamentado sus promesas en el Evangelio. El último pacto que tenemos registrado en la Escritura es el pacto de la gracia. La gracia que se logró a través del sacrificio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos entender el Evangelio y cómo apunta hacia lo que conocemos como iglesia. La iglesia, el término iglesia, es un término griego que no lo inventamos nosotros, por cierto. La iglesia no es iglesia, óigame, por la razón no solo del Evangelio. La iglesia es un concepto que fue tomado del mundo y usado en la connotación de tener un pueblo aparte, un pueblo especial. Cuando el Señor Jesucristo aparece en la historia, ya la palabra iglesia existía. ¿Qué significa iglesia en realidad? Es un concepto griego que significa comunidad, que significa familia. De manera que en el tiempo de Jesús, esa palabra era conocida antes que Él declarara: sobre esta roca levantaré mi iglesia. Ya la palabra existía dentro del pueblo griego. Así que uno podía mirar la comunidad de los pescadores. Pudieras tú decir, si eras griego, la iglesia de los pescadores. La iglesia, término griego, de los panaderos. La iglesia o comunidad de los pescadores. Ya el término existía y se identificaba a un grupo humano bajo ciertas circunstancias que los unían, como por ejemplo relaciones de trabajo. Así que en el Nuevo Testamento uno pudiera entender en ese término cultural que existía la comunidad de los pescadores, la comunidad de los panaderos, los que vendían verduras, los que hacían tiendas y muchas otras cosas. Entonces ese término estaba allí presente en la vida de los griegos: la iglesia, la comunidad, la familia de tal cosa. ¿Qué hizo Jesús con esa palabra? La rescató para nosotros, aleluya, y le dio una connotación diferente. Los llamó a ser un pueblo apartado del mundo, retirado de un estilo de vida totalmente corrompido. Ahora somos una familia, una comunidad, una iglesia, la iglesia de Dios, la comunidad de Dios, la familia de Dios. Eso es lo que significa iglesia, una comunidad. Amén. Ahora, entendemos por la Biblia que hay 2 sentidos en cuanto a iglesia o iglesia. Entendemos que hay un sentido universal, que es la iglesia del Señor, que está en todas partes de la tierra. Pero también entendemos un concepto mucho más específico, que es el concepto de iglesia local, que se caracteriza por un grupo humano que vive
y hace vida y tiene relaciones en determinadas localidades, cierto lugar, se reúnen, allí comparten, viven juntos y hacen cosas para Dios juntos. Y eso nadie lo puede hacer, por cierto, en toda la tierra. Un creyente necesita estar insertado en una comunidad visible que llamamos iglesia local, para que Dios pueda usarte y hacer las cosas que Dios quiere hacer a través de ti. Necesitas estar insertada dentro de un contexto, de una comunidad específica, gente que se conoce, gente que convive, gente que comparte, y a eso lo llamamos iglesia local. Amén. No somos iglesia local, por cierto, porque tenemos un local. Somos iglesia local porque estamos insertados en una comunidad llamada Los Tronconales y hacemos vida en esta ciudad. Amén. Entonces, cuando se habla de la iglesia Roca de la Eternidad, no se está hablando de una iglesia que está en otro país, a menos que esa iglesia tenga el mismo nombre que nosotros. Entendemos que cuando se habla de una iglesia que está en Barcelona, llamada Roca de la Eternidad, entendemos y sabemos a quién se refiere con el nombre de iglesia Roca de la Eternidad. Amén. Así que cuando tú dices, soy parte de la iglesia Roca de la Eternidad, hay tres cosas que son muy importantes en ese concepto. Quiero que mire Efesios capítulo 2, versículo 19. El apóstol Pablo dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, extraños pues, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos de los santos, es decir, el cristiano tiene una ciudadanía distinta, diferente, una ciudadanía celestial. El cristiano pertenece a los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor? Si tú eres cristiano, has conocido a Cristo como tu Salvador, Señor, y has recibido el perdón del Evangelio, entonces eres ciudadano del cielo. Tienes una ciudadanía extraterrestre. ¿Sabías tú, no? Tienes una ciudadanía terrestre llamada Venezuela, pero si eres cristiano tienes una extraterrestre fuera de este mundo llamado santos en Jesucristo. Amén. Por eso somos extramundo. Los cristianos somos extramundo, que significa estamos en el mundo pero no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. El mundo no es nuestro dueño. El mundo no tiene autoridad sobre nosotros. Por eso todas las cosas que la iglesia decide hacer, que la iglesia decide emprender, no puede consultarla con el mundo, ni debe pedir ayuda del mundo, porque el mundo no tiene autoridad sobre la iglesia. Solo Cristo y su reino tiene autoridad sobre la iglesia. Amén. Entendemos por eso también que debemos cuidar nuestros compromisos ante la sociedad, porque una cosa es que tenemos compromisos como ciudadanos de este país, pero otra cosa es que debemos alejarnos de las alianzas con el mundo que afecten la credibilidad del Evangelio, que afecten el testimonio de Cristo, y debemos cuidarnos de hacer cosas que deshonren el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en juego está no solo el nombre de Cristo, sino la reputación de la familia de Dios, que es la iglesia del Señor Jesús. Amén. Y dije que eran tres cosas muy importantes cuando nos referimos a ser parte de una iglesia. Tomo el término que aparece en Efesios 2:19 al final, y dice la expresión miembros de la familia de Dios.
La Biblia habla, por cierto, y muestra varias ilustraciones sobre el concepto iglesia, pero específicamente aquí en Efesios nos habla de una característica sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La familia de Dios. Amén. Y una familia tiene tres cosas que la caracterizan. Número uno, sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Número dos, sentido de unidad. La unidad nos habla de la identidad. Así que tengo sentido de pertenencia y tengo sentido de unidad o de identidad. Y número tres, una familia se caracteriza porque cultiva el amor entre sus miembros. Así que la iglesia no puede ser menos, porque la iglesia es la familia de Dios. Así que una iglesia debe tener sentido de pertenencia, debe tener sentido de identidad y debe cultivar relaciones de amor dentro de esa comunidad. Y la única forma en que nosotros podamos tener sentido de pertenencia, de identidad y cultivar relaciones de amor, se producen y solo se producen cuando estamos insertados dentro de una familia. No podemos ser cristianos o hacer vida cristiana o pretender vivir el cristianismo fuera de la iglesia, porque no vas a poder practicar sentido de pertenencia, no vas a poder practicar sentido de identidad y nunca vas a poder practicar relaciones profundas de amor con otros miembros. Me da igual estar un día visitando una congregación, pero fácilmente, como no tengo sentido de identidad ni de pertenencia y mucho menos compromiso de amar a esos hermanos, puedo fácilmente trasladarme a otra congregación otro domingo. Y si me gusta, puedo quedarme allí una semana. Pero si hay algo que me desagrada, fácilmente podré ir a otra congregación. ¿Cómo se puede tener sentido de pertenencia de esa manera? ¿Cómo se pueden cultivar relaciones de amor de esa manera? No se puede, es imposible. Como la familia. Yo no puedo desechar a mi familia. Yo no puedo abandonar a mi familia. Yo tengo que velar por mi familia. Mis hijos serán mis hijos, aunque ya no vivan conmigo. Serán mis hijos. Si yo un día parto con el Señor, mis hijos reconocerán que yo siempre fui su padre, aunque ya no estoy en vida aquí en esta tierra, pero estaré vivo allá con el Señor. Entendamos, hermanos y amigos, que la única forma en la cual yo pueda echar raíces profundas para crecer en mi madurez, la única forma que muestra la Biblia para que un cristiano crezca cimentado en la fe, de manera profunda cultivar relaciones de amor, de manera profunda tener pasión para servir a Dios, de manera profunda poder servir a sus hermanos, es que ese cristiano se identifique, pertenezca, sea parte de una congregación local. ¿Lo dicen amén, verdad? Amén. Tienes que digerir esto, ¿sabe? Porque hay muchas cosas que hoy en día están atentando contra el concepto de iglesia local. Hay gente que está enseñando que no se necesita ser parte de una iglesia local.
que da igual estar aquí como estar allá o mañana estar en otra parte. Hay gente que está enseñando cosas contra el liderazgo del ministerio pastoral, que no importa que no tengamos pastores, lo importante es que tenemos a Cristo. Pero quiero decirle que todas las cosas que Dios hará a futuro y todo el juicio que vendrá sobre la tierra, ¿sabe por medio de quién Dios lo va a establecer? Por medio de la iglesia. Porque la iglesia juzgará al mundo, y por eso Dios quiere que tú seas parte de una iglesia. Amén. ¿Cómo crecimos nosotros en nuestra vida conyugal, en nuestra vida familiar? ¿Da igual ser soltero que estar casado? ¿Es la misma libertad? No. Cuando eras soltero, tú salías, tú entrabas las veces que tú querías. Tu dinero lo usabas como tú querías, porque eras soltero. Pues la misma palabra soltero significa que no tienes ligaduras, que no estás atado. Pero ahora te casas. ¿Qué debes hacer ahora? Compromiso. Compromisos que te llevan a responsabilidades. Responsabilidades que van llegando porque tú mismo las buscaste. Nadie las buscó por ti. Tú sabías a lo que te exponías. Todo, óigame los jóvenes, toda persona que tiene o acepta tener relaciones íntimas con otra persona del sexo opuesto, por supuesto, sabe a qué se está exponiendo, sabe las consecuencias que pueden pasar y sabe las responsabilidades que van a venir. Por eso, cuando dos personas contraen matrimonio, se establece un pacto entre esas dos personas. El uno promete al otro estar a su lado siempre, no desecharlo, no abandonarlo, como abandonar un objeto porque ya necesito otro modelo. No se puede hacer eso con esa persona, porque se estableció un pacto, un compromiso delante de Dios. Existe tal cosa. Entonces comienzan las responsabilidades. Mi presupuesto no puedo manejarlo a mi capricho. Debo mirar que hay prioridades de prioridades, que algunas cosas son relevantes para mí, que algunas cosas son importantes para mí, pero no son prioritarias en el sentido de cómo esas cosas sí son prioritarias para mi familia. ¿Me entienden? ¿Me explico? Hay cosas que deseamos cuando somos personas casadas, ¿sí o no? Tú quieres tener esto, quieres comprar lo otro, deseas esto, pero sabes que esas cosas son importantes. Pero cuando miras tu familia, ¿qué es lo más relevante? ¿Las cosas que tú deseas o las cosas que necesita tu familia? Las cosas que necesita tu familia, si eres responsable, ¿no es cierto? Y Dios va a honrar esa responsabilidad que has asumido a lo largo de los años. Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir. Lo mismo sucede cuando llegas a una iglesia. En una iglesia se pueden tener dos posiciones. Usted puede asistir a los cultos, y en verdad, bienvenidos todos aquellos que asistan a los cultos. Pero puedes dar un paso más. Puedes comprometerte en la vida de una iglesia. Y eso significa que habrá momentos difíciles, habrá momentos donde estaremos en la gloria, habrá momentos donde tendremos que llorar. Yo he estado en esta iglesia más de 25 años. He tenido momentos de gloria, he tenido momentos de soledad, he tenido momentos de mucha tristeza. A veces me he querido ir de la congregación, a veces he querido renunciar, pero estoy sostenido por la gracia de Dios. Y usted tiene que estar en una congregación, óigame, hasta que Dios le diga
que esté allí. El día en que Dios te dice que no estés allí, tienes que partir, porque vas a ser de estorbo para los demás. Hay cristianos que se convierten en estorbo dentro de la congregación, porque no dejan que otros asimilen liderazgo, porque no dejan que otros crezcan en el desarrollo de sus dones, y se convierten en tropiezo para otros. Tenemos que madurar en la idea de que cuando somos una familia, yo tengo que permitir que los miembros de mi familia desarrollen sus dones, desarrollen sus habilidades, establezcan sus metas, logren sus sueños. Así sucede en la iglesia del Señor. Hoy a las 3 de la mañana estaba contemplando las fotos de mi familia allí en una pequeña biblioteca de nuestra casa. Podía ver a mi hija menor y daba gracias a Dios por las metas que ella ha logrado. Luego vi a la mayor y daba gracias a Dios por las metas que ha logrado. Pude ver a mis 3 hijos en la foto y daba gracias a Dios por las cosas que ellos han logrado. Pero ¿cómo lograron ellos esas cosas? Porque ellos estaban insertados dentro de una familia que les cuidó, que les ayudó, que les enseñó, que les guió. Y para que ustedes y yo podamos crecer como cristianos, necesitamos ser parte de una congregación que nos guíe, donde se nos motive, donde se nos enseñe, donde haya líderes que nos digan: la palabra de Dios dice así, hermano, y así tienes que hacerlo. Pero yo no puedo ser un cristiano que hoy escuche el mensaje de un pastor, mañana me meto en YouTube, bajo una serie de mensajes de otro pastor, luego escucho la radio, luego veo enlaces. No puedo crecer así. Como mis hijos no pudieron crecer escuchándome el consejo mío como padre, luego ir a otro padre, luego ir por allá. No, ellos no crecieron así. Ellos crecieron bajo el consejo de una familia. Para que un cristiano sea estable en la vida, pueda salir adelante, incluso pueda ser orientado cómo debe vivir su familia, incluso su familia íntima, personal. Ese cristiano tiene que estar insertado en el contexto de una iglesia local, donde es enseñado, donde aprende, donde es motivado, cada domingo, cada miércoles, cada día de la semana. Quiero decirles algo. Ayer unos jóvenes estaba con algunos jóvenes compartiendo. Me hicieron una pregunta: hermano, las personas que crecieron con usted, el tiempo de usted siendo cristiano, ¿dónde están? ¿Verdad que la pregunta me sorprendió por un momento? Y estaba repensando la pregunta mientras manejaba para responder, y con tristeza trataba de ubicar dónde están esos hermanos que crecieron conmigo en mi fe cuando yo era nuevo creyente. Hermano, con tristeza no los pude recordar dónde están, pero sí puedo recordar que hoy muchos de ellos no están caminando con Dios. Y la razón que encuentro es que no mantuvieron su compromiso con una congregación local. Les dio igual estar aquí o estar en otra parte. No se puede crecer en la vida cristiana de esa manera. Necesitas ser parte de una congregación local, donde se te alimente, donde se te ayude, donde en momentos en que tengas necesidad alguien te tienda la mano. La importancia de la iglesia local es muy elevada, cuanto más el hecho de que seamos miembros de esa congregación local. Es la voluntad de Dios que cada cristiano esté trabajando, viva,
sirva dentro de una congregación local. Y la manera en que puedo hacerlo es cuando en verdad soy parte de esa membresía. Voy a adquirir sentido de pertenencia, voy a tener sentido de identidad, y sobre todo Dios me va a abrir un escenario, me va a dar la oportunidad de en verdad poder cultivar relaciones de amor con mis hermanos, porque a esos hermanos son los que voy a ver cada semana. A esos hermanos son los que voy a conocer. Voy a saber dónde viven, quiénes son, cuáles son sus familias. Voy a tener la oportunidad de estar con ellos y crecer con ellos. Esa es la voluntad de Dios. Usted y yo necesitamos ser parte de la membresía de una iglesia local. Que el Señor les bendiga en la mañana de hoy. Oremos al Señor. Padre, te bendecimos y adoramos por tu iglesia, y es el desafío hacia tus hijos de en verdad estar viviendo conectado nuestras vidas a la vida de tu pueblo. Permítenos esta mañana salir hoy con la debida orientación de que ser parte, ser miembro de una iglesia es en verdad muy importante para ti. Nos da sentido de pertenencia, nos da sentido de unidad, de hermandad, y sobre todas las cosas aprenderemos a madurar, porque cultivaremos relaciones fraternales y de amor con otros creyentes que conocemos. En el nombre de Jesús, llévanos, Señor, con toda bendición a nuestros hogares, y gracias por esta mañana. Y usted dice amén. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Nos vemos el miércoles, punto de oración, o domingo en la mañana, 9:30.